Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Es ingeniero civil con maestría en planeación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socio director de AFH Consultores y Asociados. El presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, José Domingo Figueroa Palacios, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos todas las semanas Ilana Sod y yo. Hoy con un invitado muy especial, José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y después de todo ese título, ahora lo que quiero un poco es aterrizar. A ver, estamos en un año electoral y presentaron justo una visión del IMEF 24-30, o sea, 2024-2030, y en donde se preguntan un poco sobre este futuro y proponen 4 cosas, ya me dirás un poco: menos desigualdad, la implementación del capitalismo social o consciente, son 2 de ellas. ¿Con quiénes han hablado? ¿Con qué candidatos se han presentado estas ideas? ¿Cómo va esa interacción para que todo el mundo sepa ese punto de vista del IMEF? Gracias, Regina. Antes que nada, saludos a tu auditorio y por la oportunidad de esta entrevista. Sí, mira, nosotros desarrollamos este documento que le llamamos Visión IMEF 2024-2030 con la finalidad de poder expresar la visión que tiene nuestro instituto de cómo queremos un México a futuro. Y lo que queremos es un México con sostenibilidad a largo plazo, en el cual las empresas puedan crear valor, pero sin comprometer el futuro de las próximas elecciones. Esa es la idea principal de nuestro documento, y que queremos ponerlo en las manos de los actores políticos como antesala de las elecciones del 2024. En ese sentido, estamos teniendo acercamiento con los 3 equipos de campaña de los 3 candidatos que están por contender en las elecciones del 24. Y a ver, un poco ahondando en esto, ¿cómo ha influenciado recientemente el IMEF en las políticas económicas y decisiones gubernamentales en México? Mira, dentro de nuestro instituto tenemos un comité que es el Comité de Estudios Económicos. Están 40 economistas de mucho prestigio en ese comité, y a partir de ahí trabajamos líneas de acción para determinar cuáles podrían ser las acciones a tomar para tener un México, como ya dije, con sostenibilidad, que crezca con sostenibilidad a largo plazo. Nosotros tenemos una conferencia de prensa mensual, y a través de esta conferencia es donde tratamos de incidir en políticas públicas para nuestro país. Justo siguiendo con esta visión, un poco de lo que están viendo en la parte económica, hemos visto un superpeso muy interesante en este 2024, pero también ustedes lo han visto desde la parte de los exportadores y las empresas, ¿no? ¿Qué está pasando con este superpeso? ¿Qué ven para 2024 y qué pasa con los exportadores y las empresas? Sí, claro, la fortaleza del peso yo diría que se explica principalmente por el exterior más que por condiciones internas del país. Obviamente en condiciones internas tenemos un diferencial de tasas entre Estados Unidos y México muy importante, que lo hace atractivo. También el gran incremento de remesas que tuvimos el año 2023, sí, más las exportaciones, que fueron más de 500,000 millones de dólares, explican la fortaleza de peso. Pero el 20% de las operaciones de peso se hacen dentro del territorio mexicano, el 80% se hace en el exterior, gracias a que el peso es una de las monedas con más transacciones, pero además que se puede disponer de las 24 horas del día, y por eso es que se usa tanto nuestro peso para hacer operaciones, pero se explica más por el exterior. Y en cuanto a las exportaciones, obviamente un peso fuerte está haciendo que perdamos competitividad en cuanto a nuestras exportaciones. Que no se nos olvide eso, ¿no? Porque sí, luego como que lo dejamos a un lado. Sí, sí. Me voy ahora con el tema, sigo con los ejecutivos en finanzas y sus empresas. ¿Consideran que la sustentabilidad ambiental es prioridad real para las empresas en México?
Tiene que ser una prioridad importante. El destino ya no se alcanzó en cuestiones de medio ambiente. Y es por ello que en este documento Visión IMEF 2024-2030 estamos estableciendo la sostenibilidad como premisa importante. Y la sostenibilidad tiene que ver con los criterios ASG, ambiental, social y de gobernanza. Y en ese sentido, creemos que las empresas tienen que ir para allá porque tenemos que tener un crecimiento, pero con responsabilidad, sin comprometer, como ya dije, a las generaciones futuras. Y en ese sentido, el IMEF también habla de capitalismo social, porque ahí nuestra principal preocupación como instituto es que nuestro país tiene como principal problema la desigualdad y la pobreza. Y en ese sentido tenemos que trabajar. Muchas de ellas son políticas públicas, pero al interior de nuestras empresas podemos trabajar con el concepto de capitalismo social, en el cual las empresas tengan como objetivo el desarrollo económico, pero de la mano con un desarrollo social. En conjunto, ¿no? Así es. Hace unas semanas, voy a cambiar un poco de tema, pero hace unas semanas sacaron un comunicado donde mencionaron la propuesta de reforma al sistema de pensiones como un retroceso y que pone en riesgo lo ya logrado, ¿no? Estamos en esta discusión de cómo debemos hacer este sistema de pensiones, de si se debe de reformar y por qué, de qué manera tener una pensión universal o no, cómo debe de constituirse eso cuando también se ha trabajado desde el 97 en un sistema nuevo que, si bien sabemos que no alcanza, no es suficiente. Entonces, un poco preguntarte, o sea, ¿qué reforma de pensiones sí ven desde el IMEF? Claro, nosotros creemos que entre más se pueda retirar la gente con un porcentaje mayor de tasa de reemplazo, nosotros estaríamos totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, tenemos que ser equilibrados en el sentido de saber de dónde van a salir los recursos. En la reforma del 97 traíamos, antes de esa reforma, traíamos una demografía en la cual había un jubilado con muchos trabajadores. Hoy en día eso ya cambió, en términos porcentuales ya hay más jubilados y menos trabajadores, y además la esperanza de vida se ha incrementado. Eso presionó de manera importante y por eso la reforma del 97. Sin embargo, la tasa de reemplazo era muy baja y por eso la reforma del 2020, en la cual se va a aportar 1% más y va creciendo hasta llegar a un 15% en el 2030. Eso nos va a poder llevar a una tasa de reemplazo alrededor del 70%, pero con una problemática, y la problemática es la informalidad. Para que se llegue a esa tasa de reemplazo del 70%, se tienen que cotizar 20 años y llegar a los 65 años. Pero la problemática es la informalidad. No todas las empresas, las personas que están laborando logran cumplir esos 20 años. Algunas en una etapa de su vida entran y salen, y eso hace complejo que alcancen los 20 años y por lo tanto es difícil llegar a esa tasa de reemplazo del 20%. Como instituto estamos comprometidos a que la tasa de reemplazo pueda ser lo más alta posible, pero sin perder de vista que debe haber un equilibrio en las finanzas gubernamentales. Me empiezo a irme un poco hacia el futuro en esta parte, en esta tercera parte, por decirlo así, de la entrevista. ¿Cómo puede influir la inversión extranjera en el crecimiento económico de México en 2024, especialmente considerando el escenario económico, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, tenemos grandes oportunidades. México es una bisagra norte-sur con 2 océanos y vecinos de la principal potencia económica, entonces, y además con un tratado de libre comercio, con el TEMEC. Entonces, las oportunidades de nuestro país son impresionantes. Además, tenemos una población de promedio de 28 años y con 126 millones de mexicanos. Las oportunidades de nuestro país son muy importantes y ahora con toda la relocalización de las empresas creo que las tenemos que aprovechar, pero para eso tenemos que trabajar, y creo que la parte más importante es que tenemos que invertir en energías limpias, en electricidad limpia,
En la parte de la infraestructura carretera hemos dejado de invertir los últimos años, en todo lo relacionado con gasoductos y obviamente en la parte de aduana ser más expeditos y de esta forma poder aprovechar esta oportunidad que se nos presenta y que no la debemos dejar pasar. Me voy a echar una rápido y luego cierras, a ver si nos da tiempo. Pero si hay una palabra que pudiera definir este 2024, el papel de las empresas para este 2024, desde la visión del IMEF, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que desde la visión del IMEF tendríamos que pensar oportunidades. México es un país con muchas oportunidades y las tenemos que aprovechar. Bueno, a ver, una rapidísimo para cerrar. ¿Cuáles son los sectores clave que se deben monitorear en 2024 para potenciar el crecimiento? Yo creo que esta oportunidad, como ya mencioné, de la relocalización de las empresas no la debemos dejar, es una oportunidad única y no la debemos dejar pasar. Pero de la mano de ello tenemos que tener finanzas equilibradas y sanas, porque es uno de los principales retos, no para el 24, sino para los próximos años. Claro. Bueno, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, José Domingo, por esta entrevista. Ileana, un placer estar con ustedes. Regina, igualmente, un gusto estar con ustedes. Y muchas gracias también por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en otro Milenio en Negocios.